Esto ocurrió hace 3 años, en la noche de Halloween de 2022. Yo tenía 24 años en ese entonces y trabajaba como guardia de seguridad en un pequeño centro comercial en las afueras de la ciudad. No era el trabajo más emocionante del mundo, pero me ayudaba a pagar la renta mientras estudiaba criminología por las noches. Aquella noche debía cubrir el turno de cierre, desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Como era Halloween, muchos locales habían decorado sus vitrinas con telarañas falsas, esqueletos de plástico y luces naranjas que parpadeaban débilmente. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. Alrededor de las 9, cuando el flujo de clientes disminuyó, salí al estacionamiento a hacer una ronda. Siempre hacía el mismo recorrido. Primero el perímetro exterior, luego las puertas de emergencia y por último el lote trasero donde descargaban los camiones. Esa área siempre estaba vacía a esa hora, solo iluminada por una lámpara vieja que parpadeaba intermitentemente. Pero esa noche, cuando doblé la esquina del edificio, vi a alguien parado justo bajo esa luz. Era una figura alta, delgada, con un abrigo negro largo que casi rozaba el suelo. Llevaba una máscara con forma de pico, como las que usaban los doctores de la peste en la Edad Media. En la mano tenía algo, una especie de bastón o vara. Al principio pensé que era alguien disfrazado, quizá un adolescente intentando asustar o grabar una broma para las redes. Pero algo en su postura me hizo dudar. Estaba completamente inmóvil, mirando hacia mí sin decir una sola palabra. Le grité que esa zona era privada, que debía retirarse. No respondió. Solo inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, como si me estuviera observando con curiosidad. Di un paso más cerca y vi que su máscara tenía pequeñas grietas alrededor de los ojos y que los bordes del pico estaban manchados con algo oscuro. Tal vez pintura. O eso quise creer. Volví a hablarle, más firme. Nada, ni un sonido. Decidí acercarme un poco más, pero cuando di 3 pasos hacia él, las luces del poste titilaron y se apagaron por completo. Todo quedó en penumbra durante apenas un segundo, pero fue suficiente para que, cuando se encendieron otra vez, la figura ya no estuviera allí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Revisé detrás del contenedor, el callejón, incluso la cerca del fondo, pero no había rastro de él. Ni pasos, ni ruidos, nada. Pensé en llamar a la policía, pero sin una amenaza directa ni evidencia, lo más probable era que se rieran de mí. Así que decidí continuar mi ronda. Unos 20 minutos después, mientras caminaba por el pasillo principal del centro comercial, escuché un sonido seco detrás de mí, como si algo metálico cayera al suelo. Me giré de inmediato. A unos 10 metros vi un objeto que no debería estar allí. Un cuervo disecado, con un pequeño papel atado a una de sus patas. Me acerqué lentamente. El papel decía: «Nos volveremos a ver cuando las luces se apaguen». Sentí cómo el pulso se me aceleraba. Me dirigí a la oficina de seguridad y revisé las cámaras. En la grabación del estacionamiento se veía exactamente el momento en que yo hablaba con la figura del abrigo negro. Pero cuando la luz se apagaba, en la siguiente imagen yo aparecía solo. No había nadie más allí, ni siquiera una sombra. Pasó una hora más sin incidentes. Empecé a convencerme de que tal vez todo había sido una mala broma o una alucinación causada por el cansancio. Pero alrededor de las 11:30, cuando estaba cerrando una de las puertas laterales, escuché pasos detrás de mí. Pasos pesados, lentos. Me giré con la linterna encendida. Y allí estaba él otra vez. El mismo abrigo, la misma máscara de cuervo. Solo que esta vez estaba mucho más cerca,
a unos 3 metros de mí. En su mano ya no tenía el bastón, sino un pequeño espejo ovalado, antiguo, con el marco dorado. Lo levantó lentamente, apuntándolo hacia mí. Pude ver mi reflejo en el cristal, pero había algo raro. Mi imagen no se movía exactamente igual. Cuando yo parpadeaba, la del espejo no lo hacía. Cuando respiraba, ella seguía mirándome con una sonrisa apenas perceptible. Retrocedí, sin dejar de apuntarlo con la linterna. Y en un movimiento rápido, él dejó caer el espejo al suelo, que se hizo añicos, y desapareció en la oscuridad, como si se hubiera desvanecido en el aire. Corrí directo a la oficina de seguridad, cerré con llave y llamé a la policía. Cuando llegaron, no encontraron a nadie ni ninguna evidencia, salvo los pedazos del espejo frente a la puerta lateral. El supervisor de mantenimiento, un hombre mayor, se me acercó con el rostro serio. Me contó que hacía años había trabajado un vigilante nocturno que murió en un incendio. Según los rumores, el hombre coleccionaba espejos viejos y tenía una obsesión con los cuervos. Desde esa noche no volví a hacer turnos nocturnos. A veces, cuando paso frente al centro comercial, aún me parece ver, de reojo, una silueta negra parada bajo la luz parpadeante del poste. Esto ocurrió el año pasado, en Halloween de 2024. Yo había aceptado ayudar a unos amigos con una idea un poco loca: grabar un cortometraje de terror en una casa abandonada a las afueras del pueblo. Todos la conocían como la casa de Hollow Creek. Tenía fama de estar maldita desde hacía décadas, aunque nadie sabía exactamente por qué. Algunos decían que allí vivió un hombre que desapareció junto con su familia. Otros que se usó para rituales extraños. Pero todos coincidían en algo: nadie se quedaba allí después del anochecer. Éramos 5. Sofía, la directora del proyecto; Mateo, el camarógrafo; Laura, la actriz; Óscar, un chico que decía entender de energías espirituales; y yo, encargado del sonido. Desde el principio, Óscar me dio mala espina. Tenía la mirada perdida y hablaba en susurros, como si cada palabra pesara. Llegamos al lugar al caer la tarde. La fachada estaba cubierta de enredaderas secas y el techo tenía agujeros por donde silbaba el viento. Dentro, el aire olía a humedad y madera podrida. Todo parecía detenido en el tiempo. Encendimos luces y empezamos a preparar la escena principal, en la que Laura debía subir las escaleras con una vela encendida. Mientras lo hacíamos, noté que alguien o algo nos observaba desde arriba. Mateo bromeó diciendo que el único susto real sería si el techo se derrumbaba. Reímos, pero el ambiente se sentía pesado. En una pared encontramos fotografías antiguas de una familia: un hombre, una mujer y 2 niñas gemelas. Detrás de una de las fotos, alguien había escrito con tinta roja: «Nunca las dejes solas». Grabamos casi 2 horas sin problemas, hasta que llegó la escena final. Laura subía las escaleras, la vela temblaba, y Óscar murmuraba algo con los ojos cerrados. Le pregunté qué hacía, y respondió: «Ellas ya despertaron». Antes de entenderlo, un golpe seco resonó arriba. Mateo apuntó la cámara hacia el pasillo y algo pasó corriendo al fondo, rápido, sin forma clara. Subimos todos, pero no había nadie. Solo una puerta cerrada con llave al final. Sofía, en vez de asustarse, quiso grabar allí. Golpeó la puerta. Nada. Óscar apoyó la mano sobre la madera y murmuró: «Hay algo adentro». Y justo después, desde el otro lado, se escucharon 3 golpes. 1, 2, 3. El sonido retumbó en toda la casa. Laura gritó. La vela se apagó y todo quedó a oscuras. Entonces se escuchó un susurro,
Una voz infantil repitiendo sin parar: «No las dejes solas». Cuando encendimos la linterna, vimos que las fotos que estaban abajo ahora colgaban en la pared frente a nosotros, con las caras tachadas con una X. Todas, menos las de las niñas. Bajamos corriendo, pero Oscar no nos siguió. Al volver a subir, lo encontramos frente a un espejo grande, inmóvil. Su reflejo sonreía, aunque su rostro real no lo hacía. El espejo empezó a vibrar y las luces explotaron. Cuando abrí los ojos, el espejo estaba roto y Oscar había desaparecido. La policía buscó durante horas sin hallarlo. Un agente mayor nos dijo que en esa casa, hacía más de 30 años, habían desaparecido 2 gemelas y sus padres fueron encontrados sin vida. Nadie volvió a vivir allí. Semanas después, Sofía me envió un video que ninguno de nosotros había grabado. Era la toma del pasillo, justo antes de que la vela se apagara. Solo que en esa versión, detrás de Laura, se veían 2 niñas tomadas de la mano, mirándonos fijamente. El video terminaba con una frase: «No las dejaste solas». Desde entonces, Sofía también desapareció. A veces me pregunto si filmamos un corto o si solo reabrimos algo que debía seguir dormido. Si alguna vez pasas por la calle Hollow Creek y ves una casa vieja con las ventanas selladas, no entres. Hay historias que no necesitan testigos, solo víctimas nuevas. Suscríbete si te gustó el video y recuerda, la próxima historia podría ser la tuya.